La corriente anticapitalista del libre mercado, del libertarismo de izquierda, ha recibido creciente atención en los últimos años. En comparación con otras ramas del pensamiento libertario, los anticapitalistas del libre mercado ponen mayor énfasis en la omnipresencia de los privilegios gubernamentales para las grandes empresas y en el efecto que ello tiene sobre la estructura del mercado. Defienden un papel más relevante para el análisis de clases y sostienen que un mercado verdaderamente libre sería radicalmente distinto de los sistemas económicos occidentales dominantes en la actualidad. Afirman que las empresas en un mercado libre serían más pequeñas, con estructuras más planas y más concurridas, y se caracterizarían por niveles drásticamente inferiores de jerarquía y de jefismo, así como por una mayor autonomía individual en el ámbito laboral. Para muchos, esta es una visión atractiva de lo que podría implicar un mercado libre. Pero existe una gran controversia entre los economistas del libre mercado en cuanto a la plausibilidad de este tipo de críticas libertarias de izquierda al statu quo. Uno de los escritores más destacados dentro de la tradición libertaria de izquierda es Kevin Carson, autor de Studies in Mutualist Political Economy, Organization Theory, A Libertarian Perspective y The Homebrew Industrial Revolution, a Low Overhead Manifesto. Carson sostiene que las economías de escala están sobrevaloradas y que, en gran medida, las grandes organizaciones industriales son criaturas del Estado y no del mercado libre. Afirma que gran parte de la producción a gran escala, a pesar de los aparentes ahorros en costos unitarios, en realidad resulta más costosa que la producción a pequeña escala orientada a mercados locales, ya que esta última carece de los costos de distribución propios de la producción masiva. Además, el potencial de la producción a pequeña escala para abastecer una porción creciente de nuestras necesidades es revolucionario, dado el abaratamiento y la creciente sofisticación de herramientas como las impresoras 3D. Eventualmente, seremos capaces de cubrir buena parte de nuestras necesidades de consumo mediante la producción doméstica y redes locales de trueque, sin tener que sacrificar nuestro nivel de vida. El propósito de este artículo es analizar críticamente los temas y las afirmaciones principales de The Homebrew Industrial Revolution, una obra que ofrece una exposición detallada de la visión libertaria de izquierda de Carson sobre la naturaleza del status quo económico, su concepción de lo que implicaría un auténtico mercado libre y la teoría económica subyacente que sustenta cada una de estas perspectivas. Mi intención es que este artículo contribuya a responder la cuestión de cuán plausible resulta la visión libertaria de izquierda de Carson y, en tal sentido, aporte al pensamiento libertario en general. El documento se organiza de la siguiente manera. Un breve resumen de la narrativa de The Homebrew Industrial Revolution es seguido de mis críticas a los puntos principales de su tesis. Un breve resumen de la narrativa de Carson. La obra The Homebrew Industrial Revolution, A Low Overhead Manifesto de Kevin Carson, presenta una narrativa revisionista de la industrialización occidental, en la que sostiene que el artesano calificado preindustrial solo debería haber sido apartado temporalmente de su taller doméstico debido a la mayor capacidad productiva de la fábrica accionada por vapor. La migración de la producción agrícola y artesanal en el campo al empleo asalariado en las ciudades debería haber sido únicamente una breve aberración histórica. De no haber mediado la intervención estatal, la invención del motor eléctrico, que hizo innecesaria la concentración de trabajadores en una factoría para economizar el uso de vapor, habría provocado el retorno de los artesanos a sus talleres y su implicación en la producción artesanal mecanizada. En efecto, el Estado desempeñó un papel central en el triunfo de la industria de producción en masa en Estados Unidos. La intervención estatal más importante en este ámbito fueron sus subsidios al transporte de larga distancia, particularmente a los ferrocarriles, en forma de concesiones puras de tierras, dominio eminente, emisión de bonos gubernamentales y revisiones al derecho de daños, como la limitación de la responsabilidad por los daños a la propiedad causados por los ferrocarriles. El Estado también ha subvencionado otros proyectos de infraestructura centralizadora, como las redes nacionales de carreteras y los sistemas de aviación civil. Pero estos tuvieron mayor relevancia como sumideros de capital excedente y de producción.
Otras intervenciones clave que favorecieron la concentración de recursos en grandes empresas incluyen el derecho mercantil federal general, las leyes de constitución de sociedades, la responsabilidad limitada y las leyes de propiedad intelectual. Según Carson, en ausencia de estas precondiciones necesarias, simplemente no habría existido un único mercado nacional ni grandes corporaciones industriales al servicio del mismo. La introducción de la maquinaria eléctrica probablemente habría seguido su curso natural y habría cumplido con su potencial único. La maquinaria accionada se habría incorporado a la producción a pequeña escala para mercados locales, y la economía nacional se habría desarrollado como 100 Emilia-Romañas. Sin embargo, estos factores solo condujeron al surgimiento de la producción masiva a gran escala. No fueron suficientes para sostenerla. Por ejemplo, incluso con los grandes favores gubernamentales concedidos a ciertas compañías ferroviarias y los intentos de cartelizar la industria, las presiones competitivas hicieron que las tarifas cayeran. El Estado necesitaba intervenir para proteger a las grandes corporaciones favorecidas de la competencia del mercado y para mantener la demanda de su producción, lo cual, a su vez, permitió a estas empresas incurrir en prácticas eficientes que no habrían existido en un mercado libre. Lejos de constituir un movimiento para frenar los excesos del gran empresariado, la era progresista representó, en gran medida, la agenda de las grandes corporaciones para usar el poder estatal en regular la competencia y establecer monopolios. Además de gestionar la competencia, el gran empresariado gestiona al consumidor mediante distribución push, marketing de alta presión, obsolescencia programada y crédito al consumidor, asegurándose de que los consumidores sigan adquiriendo sus productos. Asimismo, el Estado actúa para garantizar otras fuentes de demanda del excedente industrial. Abre mercados extranjeros por la fuerza para aumentar el tamaño del mercado de bienes producidos en masa y para obtener acceso a recursos a tasas favorables. El Estado también es un consumidor directo de la producción industrial, a través de la política fiscal keynesiana, los programas masivos de autopistas y aviación civil, el complejo militar industrial, el complejo industrial penitenciario, la ayuda exterior y así sucesivamente. La creciente participación del Estado en el PIB, según Baran y Sweezy, puede considerarse un indicador del papel estatal en el consumo del excedente de producción. Además, el Estado protege a las grandes empresas de competidores menores, exigiendo costos generales artificialmente elevados y creando otras barreras de entrada, como las leyes de zonificación, los códigos de construcción, las licencias profesionales, las normas de salud y seguridad y las leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, este estado de cosas es insostenible. Según Carson, Babilonia ha caído y los días del capitalismo monopólico están contados debido al pico del petróleo, que hace inviable el transporte que requiere la producción en masa, a la crisis fiscal del gobierno y, lo más importante, a la implosión del costo de adquisición de bienes de capital modulares, como las impresoras 3D. Al materializarse las ganancias de productividad en un aumento del ocio, en lugar de un incremento en el consumo de bienes y servicios, surge el peligro del subempleo masivo y del desempleo. Por fortuna, los individuos podrán obtener bienes de capital económicos y producir para su propio consumo y para el trueque local, sin tener que depender del trabajo asalariado para su sustento. Mi esperanza es que estos crecientes niveles de subempleo y desempleo se compensen con la mayor facilidad para cubrir las necesidades de subsistencia fuera de la economía oficial. Con la implosión del costo de los bienes manufacturados en el sector informal y con el auge de las redes de trueque como medio para proporcionar una proporción cada vez mayor de las necesidades de consumo mediante la producción directa para el intercambio entre productores del sector informal. A medida que cuotas cada vez mayores de la producción total dejen de ser fuentes de empleo asalariado convencional y dejen de aparecer en las cifras del PIB, el número de horas necesarias de trabajo para satisfacer las necesidades fuera del sector informal también irá disminuyendo de manera constante. Y los niveles remanentes de empleo a tiempo parcial de la mayor parte de la población serán suficientes para mantener un nivel de vida material real positivo. Problemas con la narrativa de Carson.
El resto de este ensayo aborda algunos de los temas principales de Homebrew Industrial Revolution, relativos al desarrollo histórico de la estructura de la producción en Estados Unidos, y la cuestión de cómo operarían los mercados verdaderamente libres en comparación con los mercados no libres existentes en la actualidad. Estos temas incluyen los costos de transporte, la especialización y las ganancias del intercambio, la publicidad y el marketing, la obsolescencia programada, el emprendimiento y la teoría del capital y el problema de la abundancia. Costos de transporte. Una tesis principal de The Homebrew Industrial Revolution es que los ahorros de costo de la producción en masa en forma de un precio unitario más bajo se ven contrarrestados por los mayores costos de distribución. Es decir, la producción intensiva en capital y a gran escala requiere grandes volúmenes de producción para generar ingresos suficientes que produzcan un rendimiento positivo sobre el capital invertido. Esta gran cantidad de producción supera lo que puede venderse de manera rentable en un mercado local. Por lo tanto, debe venderse a escala regional, nacional o incluso internacional. Ello incrementa los costos de distribución, en particular los costos de transporte y de publicidad. Sin embargo, las empresas no asumen por completo estos costos. La construcción de los ferrocarriles intercontinentales en Estados Unidos fue financiada en gran parte por el gobierno federal, al igual que las redes nacionales de carreteras y los sistemas de aviación civil, y su mantenimiento continúa siendo respaldado por el Estado. Además, históricamente el Estado proporcionó la infraestructura de comunicaciones, a través del telégrafo, que facilitó la distribución masiva. El factor más importante en la centralización de la producción fue la subvención gubernamental a las compañías ferroviarias, que, según Carson, casi por sí solas crearon el mercado nacional artificialmente unificado y barato, sin el cual los fabricantes nacionales no podrían haber existido. Por lo tanto, arguye Carson, las llamadas economías internas de escala en la fabricación solo pudieron surgir cuando las deseconomías externas contrarias a la distribución a larga distancia fueron anuladas artificialmente mediante el bienestar corporativo. Tales economías solo pueden darse en un conjunto artificial de circunstancias que permiten considerar aisladamente la reducción del costo unitario de la maquinaria costosa y específica de cada producto, dado que todos los costosos indirectos que ello conlleva se externalizan sobre la sociedad. Él continúa. Y si los costos reales del transporte de larga distancia, el marketing agresivo, etc., en efecto superan los ahorros derivados de una maquinaria más rápida y especializada, entonces la eficiencia es falsa. Esta afirmación es verdadera, pero surgen preguntas legítimas respecto a si dichos costos de distribución superan realmente los ahorros provenientes de una producción intensiva en capital, y si el respaldo estatal a los ferrocarriles, de hecho, inclinó la balanza a favor de la producción a gran escala. ¿Hasta qué punto los subsidios estatales redujeron los precios del transporte? Según Carson, los costos de distribución de los bienes producidos en masa superan los ahorros por unidad en la fabricación, en comparación con los bienes producidos a pequeña escala, y los ferrocarriles fueron subsidiados en tal medida que lograron reducir los precios de transporte cobrados a los fabricantes, permitiéndoles llevar sus productos al mercado a un precio más bajo que los productores a pequeña escala. Para demostrar que este es el caso, sería útil contar con cifras que comparen los costos de producción a pequeña escala frente a los de gran escala, sus respectivos costos de distribución y los precios de transporte cobrados por ferrocarriles no subsidiados en comparación con los subsidiados. De ese modo, podría demostrarse cómo los efectos de los subsidios sobre los costos de transporte fueron lo suficientemente significativos como para compensar los costos más altos de la producción masiva. Desafortunadamente, Carson no proporciona datos que respalden esta afirmación. Sin embargo, existen razones para dudar de que los subsidios ferroviarios hayan hecho una diferencia tan significativa en los precios del transporte. Empresas privadas sin subsidios construyeron ferrocarriles a un costo mucho menor, y al no tener el incentivo de construir rápidamente para obtener dichos subsidios, trazaron rutas más directas y utilizaron materiales de mayor calidad para evitar tener que reconstruir grandes tramos de sus líneas, como sí lo hicieron Union Pacific y Central Pacific.
James J. Hill, propietario del Great Northern, ferrocarril construido sin subsidio alguno, reconocía que el éxito de su empresa dependía del éxito de los cargadores a quienes servía, por lo que redujo costos con el fin de ofrecerles tarifas accesibles. Para Carson, sin embargo, las tarifas de envío más bajas son algo negativo. Cita la afirmación de Piore Isabel de que la práctica de los ferrocarriles de otorgar reembolsos a sus mayores clientes fue un factor central en el auge de la gran corporación. Además, James J. Hill se regocijaba en su papel de destructor de tarifas y perturbador de los acuerdos de fijación de precios por medio de pools, mientras que los propietarios de ferrocarriles subsidiados presionaban para establecer cárteles respaldados por el gobierno cuando sus propios acuerdos voluntarios de fijación de precios fracasaban. Más evidencia pone en duda la idea de que los subsidios ferroviarios hayan tenido un efecto tan profundo en la manufactura. El economista del transporte Randall O'Toole señala: en total, de las 260,000 millas de ferrocarril en este país, menos de 19,000 fueron subsidiadas. Además, durante muchas décadas el Congreso exigió que los ferrocarriles ofrecieran tarifas con descuento al servicio postal y a otras agencias federales para recuperar dichos subsidios. Las líneas subsidiadas prácticamente todas quebraron en algún momento, lo que indica que no contribuyeron realmente mucho a la economía nacional durante muchos años después de haber sido construidas. El verdadero crecimiento de la producción en masa ocurrió en el noreste y el medio oeste, donde los subsidios ferroviarios fueron pequeños o inexistentes. El historiador económico Robert Fogel, en su obra Railroads and American Economic Growth, Essays in Econometric History, concluyó que el impacto de los ferrocarriles en la economía estadounidense ha sido generalmente sobreestimado, estimando que su contribución a la economía en términos de reducción de costos de transporte equivalía aproximadamente al 2% del PNB. Además, Thies realizó un estudio econométrico comparando estados que enmendaron sus constituciones para limitar la capacidad de sus gobiernos de apoyar a las compañías ferroviarias con aquellos estados que incurrieron en deuda para respaldarlas. Él encontró que el primer grupo, los estados que limitaron el apoyo estatal, desarrolló sus redes ferroviarias en mayor medida que el segundo, los que incurrieron en deuda para subsidiarlas. En última instancia, entonces, Carson no logra ofrecernos suficientes razones para creer que los subsidios al transporte alteraron radicalmente la estructura de producción. Especialización y beneficios del intercambio. Además de exagerar el papel de los subsidios en la reducción de los costos de transporte, Carson minimiza las ganancias de productividad derivadas del comercio y la división del trabajo. Las supuestas eficiencias superiores de la agricultura mecanizada a gran escala son, en gran medida, un mito perpetuado en la propaganda de la agroindustria corporativa y el USDA. Pese a que la producción a gran escala puede ser más eficiente en términos de insumos laborales en el punto de producción, probablemente sea menos eficiente en términos laborales cuando se incluyen los salarios necesarios para cubrir los costos incrustados del marketing de impulso de oferta y la distribución. Aunque pueda que me cueste más trabajo cultivar un tomate que a una granja industrial cultivarlo, probablemente me cueste menos trabajo cultivarlo yo mismo que pagar los costos de transporte y marketing, además de los costos de una granja industrial. Asimismo, es bastante plausible que le cueste más tiempo total a una costurera doméstica ganar el dinero para comprar ropa, incluso de una fábrica textil totalmente automatizada, que hacerla ella misma. En el caso de la obtención de tomates, la implicación del argumento de Carson es que el uso más productivo de su trabajo es cultivar tomates. Si no fuera así, necesariamente sería menos costoso para él vender su trabajo en el mercado y comprar tomates en lugar de cultivarlos él mismo. Además, si le toma menos trabajo producir tomates que intercambiar su trabajo por salarios y comprar tomates, su mayor eficiencia no puede ser simultáneamente aplicable a todos los demás bienes, ya que esto violaría la ley de la ventaja comparativa. Incluso si Carson es particularmente eficiente en el cultivo de una cantidad de vegetales, no puede tener el menor costo de oportunidad en la producción de todos sus deseos. Por lo tanto, existe un límite estricto sobre cuántos bienes puede producir Carson a un costo menor que el que pagaría al intercambiar con otros.
Con respecto al caso de la costurera, consulté a una costurera profesional que intercambia sus servicios en forma de clases de costura, arreglos, confección a medida y diseño de vestidos. Al presentarle el argumento de Carson, ella respondió que la precisión de su afirmación, que la cual coser para uno mismo resulta menos costoso depende de la calidad de la prenda en cuestión y de si se toma en cuenta el tiempo dedicado a las compras. Dado que ella mide 5'2" y la ropa Pitt está diseñada para mujeres de 5'4" y tiene una contextura más robusta que la del maniquí típico, la ropa lista para usar no le queda bien sin modificaciones. Le toma menos tiempo coser un vestido de calidad equivalente a la ropa lista para usar que buscar uno que le guste y luego alterarlo. Sin embargo, incluso en la tienda más exclusiva de un centro comercial, el precio de comprar la tela para confeccionar una prenda es aproximadamente el mismo que el de comprar el artículo ya terminado. Aún así, tendría que modificar la prenda comprada, pero esto requeriría menos trabajo que crearla desde cero. Aunque los costos de búsqueda para encontrar una prenda aceptable podrían inclinar la balanza hacia hacer que la prenda comprada resulte más costosa. Solo con prendas a medida o de alta costura se ahorra definitivamente al confeccionar la ropa una misma. Las características de esta costurera no podrían ser más favorables para confirmar la afirmación de Carson. No se trata de una modista doméstica competente, sino de una costurera de alta costura de clase mundial, excepcionalmente rápida. La ropa producida en masa no se ajusta a ella, lo que incrementa sus costos de encontrar prendas adecuadas en una tienda. También se autodenomina una snob de las telas, lo que eleva aún más sus costos de búsqueda. A pesar de todo esto, solo en el caso de la ropa de alta costura hecha a mano, prendas que requieren habilidades que una modista doméstica típica no posee, es incuestionablemente menos costoso para ella confeccionar la ropa misma. Por lo tanto, lejos de ser una evidencia en contra de las ganancias de productividad derivadas de la especialización y la división del trabajo, el ejemplo de Carson demuestra cómo incluso alguien con una gran habilidad para producir un bien determinado aún puede beneficiarse del intercambio para adquirir ese bien con cualidades diferentes. A lo largo de su libro, Carson subestima implícitamente las ganancias de productividad derivadas del comercio y la especialización. De hecho, él considera que la división del trabajo en un mercado libre no sería extensa en absoluto, como lo demuestran los pasajes donde aboga por un cambio en el consumo, siempre que sea posible, desde la compra de bienes comerciales con ingresos salariales hacia la producción para el trueque, y afirma que tal arreglo resultaría en un mayor nivel de vida. Carson debe recurrir a la intervención gubernamental como explicación para la producción a gran escala y el comercio de larga distancia. Es decir, si un mercado libre consistiera principalmente en producción informal y trueque local, entonces solo la intervención estatal podría extender la división del trabajo al grado que observamos hoy. Carson parece ignorar el hecho de que la especialización y la división del trabajo economizan capital. Por lo tanto, cabría esperar que un mercado verdaderamente libre fomentara la división del trabajo en mayor medida que la que vemos en los mercados actuales, intervenidos y no libres. Asimismo, resulta curioso que Carson dedique gran parte de su análisis a las intervenciones gubernamentales que, supuestamente, reducen el costo de participar en el comercio en comparación con la producción doméstica, pero casi no mencione aquellas intervenciones estatales que encarecen el comercio. Las altas tasas impositivas sobre los ingresos, la inversión y el intercambio podrían tener un efecto más significativo en contra del comercio de larga distancia y de cualquier tipo de comercio que el que los subsidios al transporte tienen a favor de este. Marketing de alta presión. Carson argumenta que la introducción masiva manipula al consumidor mediante distribución agresiva, marketing de alta presión, obsolescencia programada y crédito al consumo. Curiosamente, Carson parece adoptar una visión neoclásica convencional sobre la publicidad y las marcas. Para él, estas no son características de la competencia, sino del monopolio. Escribe Carson, los costos de publicidad, empaquetado, diferenciación de marca, etc., son todos costos de superar la resistencia del consumidor, que solo existen porque la producción está divorciada de la demanda, en lugar de ser impulsada por ella. Suponiendo un mundo con información perfecta, tal caracterización podría tener sentido.
Sin embargo, no estamos perfectamente informados, y la publicidad y las marcas contienen información. Carson parece creer que, para el empresario en un mercado libre, si lo construyes, ellos vendrán. El marketing sería prácticamente irrelevante en el libre mercado de Carson. Para aquellos cuyos bajos costos fijos les permiten producir en respuesta a la demanda del consumidor, el marketing es relativamente barato. En lugar de invertir un esfuerzo enorme para que la gente compre su producto, pueden simplemente cumplir con los pedidos que reciban. Por supuesto, esto asume que los clientes del productor de bajos costos fijos conocen la existencia de este y sus precios en comparación con los competidores. Pero, ¿qué sucede si ingresa al mercado un productor aún más eficiente en costos? ¿Los pedidos simplemente llegarán? Los consumidores tendrán que invertir esfuerzo en recopilar información sobre los cambios en el mercado. Sin embargo, mediante la publicidad, los productores pueden reducir el costo para los consumidores de obtener información. Además, las prohibiciones a la publicidad pueden generar precios más altos para los consumidores. Por lo tanto, la publicidad debe verse como una característica de la competencia, no como evidencia de su ausencia. Además, Carson aparenta creer que las preferencias del consumidor son algo con lo que simplemente nacemos, o de alguna manera innatas, lo que implica que la publicidad no nos informa sobre oportunidades para aumentar nuestra satisfacción, sino que nos hace sentir una mayor urgencia por comprar bienes superfluos. Galbraith denominó a esto el efecto de dependencia, según el cual, si los deseos del individuo son urgentes, deben ser originados por él mismo. No pueden ser urgentes si deben ser fabricados para él. No se puede defender que la producción satisface deseos si esa producción crea los deseos. El vínculo aún más directo entre producción y deseos es proporcionado por las instituciones de la publicidad moderna y las técnicas de venta. Por lo tanto, según esta visión, la publicidad es un desperdicio, una distracción de la producción de bienes que satisfacen necesidades auténticas. Hayek, 1961, demostró que este argumento es un non sequitur. El hecho de que un deseo se desarrolle dentro de un contexto cultural y no surgiría si uno viviera en completo aislamiento no implica que sea irrelevante. Afirmar que tal deseo carece de importancia equivaldría a sostener que manifestaciones culturales como la literatura, el teatro, la pintura o la música son intrascendentes. Claramente, nuestras vidas mejoran gracias a bienes de consumo que jamás habríamos podido concebir si no se nos hubieran presentado primero. Como expresa Rothbard, la visión galbraithiana del sistema empresarial y de mercadeo carece de lógica en mayor o menor medida. En lugar de asumir la tarea costosa, incierta y en el fondo innecesaria de intentar crear nuevos deseos en los consumidores, las empresas tenderán a satisfacer aquellos deseos que los consumidores ya tienen o que con alta probabilidad tendrían si el producto estuviera disponible. La publicidad se utiliza entonces como un medio para a. Transmitir información a los consumidores sobre la disponibilidad del producto y explicarles su funcionalidad. Y b. Convencer específicamente a los consumidores de que dicho producto satisfará sus deseos preexistentes. Esta crítica aplica igualmente a Carson, quien describe a la industria de producción en masa como empeñada en garantizar el consumo de su producción, pero que aún así elige fabricar bienes para los que luego necesita crear un deseo artificial. De manera similar, Carson considera que el branding es un artificio innecesario, mediante el cual los productores logran convencer a los consumidores de pagar aproximadamente 4 veces más por harina, azúcar, etc., de marcas registradas, de lo que habrían pagado por bienes a granel. ¿Cómo es esto posible? Con la visión implícita de Carson, ya descrita, de que los consumidores están bien informados y, por tanto, son conscientes del hecho estipulado de que los productos alimenticios de marca son de la misma calidad que los genéricos vendidos a granel. ¿Por qué elegirían pagar mucho más por una marca registrada? Carson conoce esta objeción y escribe: los libertarios de derecha como Murray Rothbard responden a las críticas de la publicidad masiva argumentando que subestiman el rol de la audiencia como agente moral activo al decidir qué aceptar y qué rechazar, y que no reconocen que la información tiene un costo y que existe algo llamado ignorancia racional.
Sin embargo, resulta interesante que muchos de los seguidores de Rothbard en Mises.org y LewRockwell.com no dudan en absoluto en atribuir un efecto acumulativo de asimilación pasiva a la propaganda estatista en las escuelas públicas y los medios aliados al Estado. Sin duda, argumentarían que, en este último caso, tanto el volumen como el contenido de la propaganda están dirigidos artificialmente hacia un mensaje específico, elevando así de modo artificial el costo de defenderse contra dicho mensaje propagandístico. Pero ese es exactamente mi punto respecto a la publicidad masiva. En otras palabras, si Rothbard cree que las personas son zombies, Carson puede afirmar que también lo son. Sin embargo, existe una explicación que puede reconciliar la visión del consumidor como agente moral activo y el aparente efecto acumulativo de asimilación pasiva de la propaganda gubernamental. Como señala Carson, obtener información tiene un costo y existe algo llamado ignorancia racional. Es decir, si el costo de recopilar información es mayor que el beneficio esperado al obtenerla, entonces es racional permanecer ignorante. En la mayoría de los casos, la información sobre bienes de consumo resulta de beneficio más directo que la información contraria a la propaganda estatal, ya que las personas tienen mucha más autonomía para decidir qué comprar o no en el mercado que cuando se trata de decisiones gubernamentales. Si estoy en el mercado de licuadoras, contar con información sobre sus atributos y precios es útil para tomar una decisión de compra. En cambio, por mucho que conozca sobre una propuesta legislativa, es extremadamente improbable que pueda influir en su aprobación. Por lo tanto, no es de extrañar que un gran número de personas decida no invertir esfuerzo en adquirir información política que les resulta de escasa utilidad directa. Otra forma en que la propaganda estatal difiere fundamentalmente de la publicidad de las empresas sobre sus productos es que el Estado posee un monopolio fuerte y arraigado en los servicios que ofrece. A diferencia de las empresas competidoras, no tiene necesidad de demostrar a los consumidores por qué sus servicios son mejores que los de la competencia, ni siquiera de reconocer que existen alternativas a sus servicios. Incluso la competencia entre partidos políticos mediante diferenciación de productos está en gran medida sobredimensionada. Ambos partidos principales en Estados Unidos tienen interés en mantener el statu quo o en aumentar aún más el poder del gobierno. Además, dado que el gobierno no es una institución orientada a maximizar ganancias y cuenta con el poder de gravar impuestos, puede dedicarse a la propaganda en una medida que ninguna otra institución individual podría igualar. Sin embargo, persiste la pregunta de por qué las personas elegirían comprar productos alimenticios de marca cuando estos son más costosos. Una parte fundamental de la razón es que Carson se equivoca al asumir que los bienes de marca no brindan ningún beneficio a los consumidores frente a los genéricos, hasta el punto de que estos estarían dispuestos a pagar más por ellos en un mercado libre. Desroches y Shimizu señalan que, mediante el desarrollo de marcas para productos básicos de producción masiva, las reputaciones de marcas para productos de lujo se remontan al menos a la antigüedad. Los consumidores pudieron economizar el tiempo que de otro modo habrían requerido para verificar la confiabilidad de múltiples proveedores. Y que, como observó el autor de la entrada de la Enciclopedia Británica de 1911 sobre adulteración, esta práctica era tan antigua como el comercio mismo. Las marcas y la reputación proporcionan información sobre un producto que ayuda a los consumidores a evitar la adulteración y otros problemas de calidad. Y son, por tanto, atributos por los cuales los clientes están dispuestos a pagar un precio superior. Si realmente no hubiera diferencia en la calidad percibida entre un producto genérico y uno de marca, pero existiera una gran brecha de precios, surgiría una oportunidad de ganancias al informar a los consumidores de esto, irónicamente, mediante publicidad. Obsolescencia programada. Otro método mediante el cual la industria de producción en masa controla al consumidor, según Carson, es a través de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es el proceso por el cual los productores fabrican productos deficientes cuando podrían elaborar bienes de mayor calidad. Su intención es que sus productos se deterioren rápidamente y sean reemplazados, garantizando así una demanda continua para su producción. Pero, ¿cómo puede persistir esta práctica en ausencia de un monopolio real? Carson escribe, en un mercado libre,
Por supuesto, las empresas que fabricaran productos duraderos tendrían una ventaja competitiva. Pero en nuestro mercado intervenido, los subsidios estatales a la ineficiencia, las leyes de propiedad intelectual y otras restricciones a la competencia protegen a las empresas de la desventaja competitiva total de ofrecer productos inferiores. Es cierto que las empresas favorecidas están protegidas de la completa desventaja competitiva que supone ofrecer productos inferiores. Específicamente, productos sin diferenciales compensatorios, como un precio más bajo. Pero, ¿realmente esto significa que pueden ofrecer sistemáticamente productos inferiores sin consecuencias? Carson cita a un diseñador de GM que afirmaba: "Mi trabajo es acelerar la obsolescencia. Lo he reducido a 2 años. Ahora, cuando lo reduzca a 1 año, tendré una puntuación perfecta". Sin embargo, a pesar de todos sus privilegios, GM acabó en bancarrota y fue rescatada. La competencia de otros fabricantes de automóviles ha obligado a GM a fabricar mejores coches si quiere evitar nuevos rescates gubernamentales. La obsolescencia programada no puede ser una estrategia ganadora a largo plazo, ni siquiera en la economía corporativista existente. Carson argumenta que la soberanía del consumidor, en la que la demanda del consumidor determina lo que se produce, fue reemplazada por una secuencia revisada en la que las corporaciones oligopólicas determinan lo que se produce y luego lo distribuyen manipulando el comportamiento del consumidor. Pero, ¿cuánta soberanía tienen realmente los productores? En muchos casos, los productores ofrecen opciones de menor calidad, porque eso es lo que los consumidores desean. ¿Qué pasa si el horno promedio fabricado hace 20 años era de mayor calidad que el horno típico de hoy? El horno actual típico también es mucho más barato y cumple un propósito algo diferente. En concreto, los hornos domésticos se usaban con mucha más frecuencia hace 2 décadas que en la actualidad. Si deseo comprar un horno pero no planeo usarlo con frecuencia, elegir uno menos costoso y de menor calidad puede ser una opción más adecuada. Esta misma lógica se aplica a una variedad de bienes de consumo. Las personas compran ropa más económica, sabiendo que se desgastará más rápido. Hardware informático de gama baja, porque incluso los equipos avanzados podrían quedar obsoletos pronto, y así sucesivamente. Por tanto, es el consumidor quien elige la vida útil efectiva de un bien al demostrar sus preferencias en el mercado, no el productor, quien supuestamente obliga al consumidor a adquirir un producto de menor calidad. El rol del emprendedor y el capital. Uno de los principales vacíos en la teoría de Carson es su carencia de un rol significativo para el emprendedor. Como se ha visto anteriormente, sus posturas sobre el marketing sugieren que, en un mercado verdaderamente libre, los gustos y preferencias del consumidor serán más o menos dados y conocidos por los productores, por lo que estos simplemente producirán lo que la demanda exija. Si los productores intentan inducir una mayor demanda de su producto mediante publicidad, sus costos serán más altos que los de sus competidores, y por tanto tendrán que ofrecer productos sobrevalorados y no competitivos. Si los gustos y preferencias están dados, se reduce la necesidad de previsión empresarial. Pero esto no implica que dicha previsión sea innecesaria, como veremos más adelante. La narrativa de Carson divide la producción en dos métodos opuestos. La producción impulsada por la demanda, que minimiza los costos de inventario al producir solo en respuesta a pedidos. Y la producción en masa, que requiere una distribución forzada, garantizando un mercado antes de que ocurra la producción. Estas caracterizaciones eliminan el concepto de tiempo y minimizan aún más la necesidad de previsión empresarial. Carson tampoco aborda el tema de la formación de capital, la cual requiere ahorro, tiempo y pronósticos empresariales precisos para ser rentable, incluso para la llamada producción de bajo costo. Incluso con el método de producción impulsada por la demanda, un emprendedor debe haber tenido la previsión de invertir en bienes de capital en primer lugar. La inversión en bienes de capital, a menos que esté garantizada por el Estado, nunca está libre de riesgo, y la rentabilidad es incierta. De este modo, Carson establece una falsa dicotomía entre la inversión de capital económica y de bajo riesgo y la inversión de capital que es tanto costosa como riesgosa, y que, por tanto, requeriría intervención estatal para tener éxito. En realidad, en ambos casos, los emprendedores enfrentan incertidumbre genuina, y, por ello, requieren de una toma de decisiones y juicio expertos para lograr rentabilidad.
Además, existe una ventaja competitiva en tener un bien disponible para los clientes de inmediato, en lugar de tener que iniciar su producción solo después de recibir un pedido. Esta llamada producción impulsada por la demanda podría aplicarse, por ejemplo, en la venta de hamburguesas, pero únicamente en el punto de venta. El proceso de producción de los ingredientes debe comenzar mucho antes, pero no en bienes como los automóviles, cuya fabricación bajo pedido requeriría un inventario de partes ya producidas para su ensamblaje. Producir todas las piezas individuales solo después de recibir un pedido colocaría en clara desventaja a los productores que no mantienen inventarios. Carson también parece malinterpretar la acumulación de capital y la estructura de producción. Curiosamente, aunque una de las causas principales de la revolución hágalo usted mismo, la idea de que la mayoría de nuestras necesidades pueden producirse en casa o a nivel local, es que el costo de obtener ciertos bienes de capital se está desplomando. Nunca explica por qué ocurre esto. Podría ser que el capital invertido en las etapas tempranas de la producción ha resultado en una mayor oferta de impresoras 3D y otros bienes de capital en etapas posteriores. Para Carson, esto no puede ser posible porque argumenta que existe un capital sobrante que no tiene salida rentable. Sin embargo, el concepto de capital sobrante es confuso, ya que implica que, de alguna manera, existe demasiado capital en términos agregados. El único sentido en el que puede haber demasiado capital es cuando ocurre una mala inversión en ciertos tipos de bienes de capital, la cual eventualmente se revela como no rentable. No tiene sentido afirmar que se produce demasiado capital en términos agregados. Carson también presenta una crítica equivocada contra Mises. El dogma austriaco de von Mises, según el cual la única forma de aumentar los salarios reales es incrementar la cantidad de capital invertido, se demuestra que depende de una suposición falsa, la suposición de que existe un vínculo necesario entre la productividad y el mero volumen de capital invertido. Tal crítica demuestra una grave incomprensión de Mises, además de ser intelectualmente deshonesta. De hecho, basta con examinar uno de los aportes intelectuales más importantes de Mises, la imposibilidad del cálculo económico bajo planificación central, para revelar lo absurdo de este argumento. Mises sostuvo que, si no hay propiedad privada ni intercambio de bienes de capital, no pueden existir precios y, por tanto, no hay forma de determinar si la inversión en ciertos bienes de capital es rentable. Evidentemente, Mises creía que importa en qué líneas de producción se invierte el capital. Por ejemplo, en La acción humana escribió: los bienes de capital etapas intermedias en el camino hacia un cierto objetivo. Si durante el periodo de producción varía el fin perseguido, tales productos intermedios posiblemente resulten inservibles para la consecución del nuevo fin. Algunos de esos factores de producción resultarán totalmente inutilizables y las inversiones efectuadas para su producción deberán conceptuarse como pura pérdida. Otros, en cambio, podrán emplearse en el nuevo proyecto previa la oportuna adaptación. Los costes de tal acomodación podían haberse evitado si desde un principio se hubiera perseguido el actual objetivo. Una tercera partida de esos bienes de capital podrá emplearse en el nuevo proyecto. Sin embargo, si cuando fueron producidos se hubiera sabido que iban a emplearse de modo distinto, en su lugar se habría podido fabricar otros bienes económicos igualmente idóneos para rendir el servicio ahora requerido. Por último, algunos de los bienes en cuestión podrán aprovecharse en el segundo proyecto tan perfectamente como en el primero. No sería preciso aludir a estos hechos tan evidentes si no fuera por la necesidad de refutar errores muy extendidos. La mera cantidad de capital no sería suficiente para Mises en términos de aumentar la productividad marginal del trabajo. Aunque el capital es homogéneo al ser un concepto de valor, este debe asignarse correctamente en forma de bienes de capital heterogéneos específicos para aumentar la productividad. El problema de la abundancia. Para Carson, la economía se acerca a un punto de posescasez, y ya lo habría superado si no fuera por las rentas artificiales creadas por la propiedad intelectual y otros privilegios, que conlleva el peligro de altas tasas de desempleo tecnológico. Debido a la creciente automatización, algunos empleos se han eliminado de forma permanente, mientras que en épocas anteriores los aumentos de productividad permitían reasignar la mano de obra a la producción de otros bienes. Ahora ya no hay necesidad de trabajo en otras formas de producción, porque
Algunos aumentos de productividad se perderán mediante fugas en forma de mayor ocio, en lugar del consumo de una mayor producción de bienes. Esto significa que la demanda de mano de obra no crecerá tan rápido como la productividad laboral. De este modo, la falacia ludita, la idea de que la automatización aumenta el desempleo, no es realmente una falacia, ya que se basa en la supuesta premisa falsa de que la demanda es infinitamente elástica al alza y que parte del aumento de productividad no se tomará en forma de ocio. Por lo tanto, la amenaza del desempleo tecnológico es real. Afortunadamente, sin embargo, los costos de los medios de producción han disminuido, por lo que los individuos podrán adquirir estas herramientas para producir bienes para sí mismos y para intercambiar en la economía local de trueque. Podremos satisfacer nuestras propias necesidades y no tendremos que enfrentar la inseguridad de depender del empleo asalariado para subsistir. Esta narrativa es errónea. No podemos estar en un estado de abundancia y un estado de escasez al mismo tiempo. Si la economía se volviera tan productiva y automatizada que no hubiera mano de obra demandada a ningún precio, ¿por qué alguien buscaría trabajo? Carson ofrece esta analogía. Si un replicador de materia al estilo de Star Trek puede reemplazar el trabajo humano para producir la mayoría de los bienes, pero cuesta tanto que solo una gran corporación puede poseerlo, entonces la amenaza del desempleo tecnológico es real. Pero, ¿por qué sería real? Si una gran corporación poseyera este replicador, ¿para qué necesitaría participar en el comercio si pudiera producir bienes para satisfacer todos sus fines? El comercio no tendría ningún propósito para ellos. Por lo tanto, el efecto de tal replicador en la economía en general sería casi inexistente en caso de que los propietarios produjeran para sí mismos y decidieran no comerciar. O bien, incrementaría el nivel de vida si los propietarios participaran en el comercio o regalaran bienes. La única forma en que podrían afectar negativamente a ciertas personas sería si inundaran selectivamente el mercado con ciertos bienes en tal abundancia que el valor del capital utilizado para producirlos se desplomara drásticamente, sin hacer lo mismo con todos los bienes en general. Los dueños del capital sufrirían pérdidas, aunque es difícil imaginar que a Carson le preocupe demasiado esto. Y los trabajadores empleados en las industrias de estos propietarios podrían tener que buscar otros empleos. Este proceso generaría dificultades para quienes se vieran obligados a realizar la transición. Sin embargo, impedir dicha transición reduciría el nivel de vida general. Incluso si los dueños del replicador lo patentaran, solo podrían participar en transacciones voluntarias que mejoraran el bienestar de los consumidores. Si se dedicaran a la producción en masa de todos los bienes de consumo y desplazaran a todos los trabajadores, entonces no habría motivo para trabajar, ya que todos los bienes estarían disponibles en sobreabundancia. En última instancia, Carson no puede argumentar al mismo tiempo que estos individuos no podrían encontrar otros empleos debido a que la falta de escasez eliminaría la demanda de mano de obra y que, de hecho, habría personas buscando empleo. Un problema adicional es que Carson parece tener una visión confusa sobre lo que realmente es el ocio. Algunos aumentos de productividad se perderán mediante fugas en forma de mayor tiempo de ocio, en lugar del consumo de una mayor producción de bienes. El ocio es la ausencia de producción, no la ausencia de consumo. Un aumento en la productividad significa que se puede producir una mayor cantidad de bienes y servicios con los mismos insumos, o que la misma cantidad de bienes y servicios puede producirse con menos insumos. En consecuencia, las personas pueden consumir más con el mismo esfuerzo o consumir la misma cantidad con menos esfuerzo. Supongamos que la productividad de un individuo aumenta, sus salarios se incrementan y decide reducir sus horas de trabajo porque se encuentra en el segmento de retroceso de su curva de oferta laboral. Presumiblemente, esta es la situación a la que Carson se refiere cuando escribe que los aumentos de productividad se materializan en forma de ocio. Sin embargo, no está claro cómo esto resultaría en algún tipo de fuga. Este individuo aún gastará o ahorrará sus ingresos. Un mayor ahorro significa que la inversión en métodos de producción más indirectos se vuelve viable, y una inversión de capital correctamente asignada aumentará aún más la productividad. Al ahorrar, los individuos revelan su preferencia temporal por consumir en el futuro.
Según la narrativa de Carson, no hay necesidad de más inversión. Más bien, ya existe un excedente. Pero si fuera cierto que no existen más inversiones rentables, ya estaríamos en un estado de abundancia, lo que nuevamente contradeciría la idea de que las personas aún deben trabajar para consumir. Por lo tanto, esto no es más que una reiteración de la misma afirmación, que implica un conjunto de circunstancias contradictorias. La confusión de Carson, en última instancia, se reduce a no apreciar las implicaciones de la ley de Say. El hecho de que los individuos estén dispuestos a ofertar trabajo implica que demandan bienes y servicios. Como señaló Rothbard, los deseos del hombre son ilimitados y seguirán siéndolo hasta que logremos una superabundancia general genuina. Un mundo donde los precios de todos los bienes y servicios caigan a cero. Pero en ese punto no existiría ningún problema para encontrar demanda del consumidor, ni de hecho ningún problema económico en absoluto. No habría necesidad de producir, trabajar o preocuparse por acumular capital y todos estaríamos en el jardín del Edén. Por lo tanto, la verdadera abundancia no plantea motivo de preocupación alguna sobre el desempleo. Conclusión. The Homebrew Industrial Revolution, a Low Overhead Manifesto, es un proyecto ambicioso que intenta demostrar que la manufactura a gran escala y el comercio de larga distancia son ineficientes. Lamentablemente, se basa en gran medida en una serie de errores en el razonamiento económico y supuestos contradictorios. Por ello, no logra otorgar credibilidad a la visión de Carson sobre el mercado verdaderamente libre, que él caracteriza por numerosas economías locales con una gran cantidad de pequeñas empresas produciendo principalmente para mercados locales. No hay razones sólidas para creer que, en ausencia de intervención gubernamental, los individuos dejarían de comerciar bienes a larga distancia, invertir en procesos de producción más indirectos o participar en el branding y la mercadotecnia de productos. Esto no significa que muchas otras cosas en un mercado libre no fueran diferentes en la medida que Carson cree. Simplemente implica que los temas específicos mencionados anteriormente probablemente no lo serían. Además, muchas narrativas de la izquierda libertaria sobre cómo el mercado verdaderamente libre se vería radicalmente distinto de las economías mixtas actuales presentan al mercado como una institución extremadamente frágil, de modo que incluso una mínima intervención estatal distorsiona radicalmente la actividad mercantil. Como señala Horwitz, eliminar hasta el último rastro de estatismo no transforma mágicamente todo lo que nos pueda disgustar de los mercados realmente existentes en una forma que se alinee con los objetivos de la izquierda tradicional. Esto no significa que no debamos interesarnos en desarrollar una visión de cómo sería un mercado verdaderamente libre. Más bien, cualquier visión de este tipo debe estar basada en la realidad y no en ideales utópicos.